Buenas tardes, nosotros somos del grupo 702 de Seguridad Informática de la Universidad de Cundinamarca. Mi compañero y yo vamos a explicarle un breve ejercicio de conexión de dos tarjetas ESP32 mediante o por el protocolo MQTT. Pues mi nombre es Jonathan Castañeda y mi compañero se llama Oscar Sánchez. Bueno, entonces el protocolo MQTT entendemos que pues se divide en tres partes, podríamos decir. En este caso, con esta imagen de ejemplo, podríamos decir que pues los globos azules serían los que publican y entonces harían las publicaciones al broker, y entonces el que se suscribe vendría siendo el que la recibe. Entonces vendría a ser un protocolo de publicación, suscripción. Es bastante simple, bastante seguro, es TCP. Entonces la seguridad pues es proporcional a la configuración, y pues ahora mi compañero les va a explicar el ejercicio que vamos a desarrollar. El ejercicio consiste en utilizar dos tarjetas ESP32, configurar el Wi-Fi, verificar constantemente si está conectado al Wi-Fi y si se cae la conexión, volver a conectar, imprimir los datos de temperatura en consola. Aquí es donde agregamos el sensor de temperatura para generar los datos y conectarnos con la otra tarjeta y enviar los datos de temperatura por medio de MQTT y recibir los datos en la otra tarjeta. Este trabajo consiste en que las tareas que se vayan a hacer aquí no se interpongan unas con otras y siempre estén trabajando. Básicamente sería ese el ejercicio. Bueno, entonces vamos a comenzar, vamos a explicar la simulación que hicimos. Acá pues accedimos a un servicio virtual de simulación que se llama WebWi, y creamos pues dos proyectos, uno para enviarlo, que sería este que está conectado, el ESP32, con el de HT22, que pues es un sensor de temperatura y humedad, y lo conectamos a otro proyecto que es básicamente también de la misma simulación, solo que pues está el ESP32 pues solo, va a ser solo receptor. Entonces pues comenzamos con explicando el código de del que envía, o sea, del que hace las publicaciones. Entonces comenzamos acá con esta librería que es del HT22, el sensor de humedad, y estas dos, esta que sería del Wi-Fi, y esta segunda que sería una librería pues para enviar el tráfico de datos en el broker, pues mediante el protocolo MQTT. Comenzamos acá con haciendo una constante, un puntero con el nombre de usuario, con la contraseña, y acá utilizamos este servidor. Este servidor pues hace alusión a un servidor público. El servidor público es de HiveMQ. Este es el servidor público que estamos utilizando en este momento. Acá están los datos que utilizamos para el proyecto: broker.hivemq.com, y utilizamos el puerto 1883. Ok, acá en esta parte estamos utilizando entonces lo que sería el Wi-Fi client. Estamos creando una variable de este tipo que vendría saliendo de esta librería, y la estamos utilizando como el parámetro del método client que sale partiendo de esta otra librería, ya para el tráfico de datos. Acá estamos pues designando el pin 15 para el módulo de entrada de datos, y entonces acá comenzamos con la configuración del Wi-Fi. Entonces esperamos 0,1 segundo para la conexión, entonces debe aparecer un mensaje de conectado a. Luego comenzamos el PRIN SD, entonces ahí debe decir este usuario con el que estamos conectando, y acá entonces ya utilizamos el Wi-Fi Beijing. Estamos proporcionando lo que sería el usuario y la contraseña para poder hacer una conexión exitosa. Este segundo método, bueno, este ciclo while, entonces va a verificar la conexión, el estado de la conexión. Si llega a ser nulo o si llega a ser negativo en este caso, entonces va a esperar y pues va a enviar puntos. Es lo que deberíamos acá en este momento, en el momento de la conexión. Estos mensajes de consola, entonces diría si el Wi-Fi fue conectado, a qué IP está conectado, para eso es esta línea, y pasamos al voice setup. Entonces en este utilizamos este serial begin, que pues es la velocidad de comunicación serial en bits por segundo, y utilizaríamos este método setup Wi-Fi, que el setup Wi-Fi está acá, que es el que acabamos de explicar. Entonces este setup Wi-Fi lo que hace, pues también como lo acabo de explicar, es proporcionar el usuario y contraseña para lograr una exitosa conexión. Pues luego seguimos acá al client set server, que acá lo que vamos a hacer es proporcionar el servidor, que en este caso pues es el que usamos acá, broker hive mq.com, y el puerto que pues acá lo especifica el broker público. Acá estamos entonces utilizando ya la configuración del módulo de HT22, que sería, utilizamos el pin que se especificó anteriormente, y luego pasamos al loop. Entonces acá verificamos con este primer if
que en dado caso de que la conexión del cliente sea negativa, entonces que reconecte, utilice este método de reconexión. Este método de reconexión hace lo siguiente, entonces acá, o sea, si no está conectando, si la conexión no es verdadera, entonces pues va a denotarlo por consola con un mensaje de intentando la conexión al MQTT. En dado caso de que conecte, o pues utilizamos este parámetro que lo que le dice que es que conecte a este ID, que este ID este ID lo sacamos de esta herramienta. Acá lo especifica esa cadena de conexión, acá la colocamos y pues sale un mensaje por consola de conectado. Y ahora utilizamos el siguiente método, que es subscribe. Acá lo que va a hacer es suscribirse al tópico, al tema. Entonces ya después de que se suscriba al tema, va a aparecer un mensaje de que se suscribió efectivamente. En dado caso de que sea falso, de que no logre conectarse por medio de esta cadena de conexión al broker, pues entonces saldrá un estado fallido y pues aquí enviará cuál será el error. Esperará 5 segundos y pues si sigue siendo negativo, pues va a seguir saliendo este error de que no se pudo conectar. En dado caso de que se solucione, que se logre conectar, entonces pues ya saldrá este if y comenzará con esta segunda parte. Entonces acá esta segunda parte lo que hace es, en la línea 64, aquí ya comienza la extracción de los datos de temperatura y humedad, y mediante esta línea pues estamos guardando dentro de la variable temperatura lo que sería los datos de la temperatura. En este segundo, en el comentario, pues es la conversión del char, que pues se puede resumir con este método str. Bueno, seguimos acá con esta línea. Lo que hace es imprimir por consola los datos de la temperatura que acabamos de hallar. Esta otra sería para la humedad, que no vamos a usar en esta ocasión. El client loop lo que hace es verificar la conexión, que la conexión pues esté siendo verdadera en todo momento, y luego pasamos al client publish, que acá lo que está haciendo es hacer la publicación en el broker, y pues toma dos parámetros. El primero pues es el topic, el tema al que se va a subir, y la segunda lo que se va a subir, el mensaje. En este caso pues vamos a subir el temperatura.cstr, que pues se tomó como un string, pero pues lo vamos a pasar a char para que pues lo pueda leer la librería, así está configurada. Y pues esperamos un segundo y pues se va a repetir el loop, entonces va a seguir haciendo los envíos de datos. Entonces en este caso vamos a simularlo y vemos que efectivamente pues acá se conecta con el IS normal, dice que ya conectó, acá está la IP y listo, dice que intenta. Cuando ya se conecta aparece conectado y suscrito al tema. Entonces acá, como vemos, aparece la lectura del módulo del sensor, que pues como es una simulación es de 24 grados, y acá en la herramienta vemos que efectivamente están llegando, está conectado aquí al broker en línea. Le damos suscribir y pues vemos que están llegando las lectoras. Entonces es funcional, y es funcional el primer módulo. Entonces ahora mi compañero va a explicar el segundo módulo. Bueno, este es el segundo código donde está configurada la SP32 que va a recibir los datos que se enviaron al broker. Bueno, la estructura de este código es muy similar a la anterior. Lo único que cambia, digamos, es una función y que no se coloca acá, bueno, no se programa el sensor de temperatura. Como podemos ver, tenemos las dos librerías, la de Wi-Fi y la de PubSubClient, que nos va a servir para recibir los datos que están en el broker. También tenemos pues las configuraciones del cons chart, y vemos pues están configuradas igual. Tenemos la extensión, el broker que estamos utilizando, en este caso pues es IBMQ. Ese sería el que estamos utilizando, es muy parecido a Mosquito. También es una plataforma libre y pública, entonces ahí llegan mucha información. Bueno, tenemos acá las instancias de las dos librerías, donde se declara pues la variable de Wi-Fi client que pide pues la configuración para la librería, y pues ahí se instancia con el publish client para poder trabajar en conjunto estas dos librerías y no haya pues problemas. Tenemos acá la configuración del Wi-Fi, la cual pues nos va a enviar eh, pues por consola, nos va a enviar los mensajes que se están transmitiendo, como para que el usuario pueda ver qué es lo que está pasando con el código.
tenemos un delay que es como un retraso de 10 milisegundos. Imprimimos vacío la primera vez y la segunda vez que se está conectando. También pues ahí imprimimos el usuario que definimos y pues acá en el siguiente método, en el método de wifi.begin, recibimos, bueno, estamos llamando al usuario y a la contraseña del MQTT, pues para que se pueda hacer la comunicación correctamente y pues estos dos se puedan trabajar. Bueno, lo siguiente acá vemos unas impresiones en pantalla de lo que se está trabajando, el IP del Wi-Fi, que se está conectando, que está conectado al Wi-Fi también, y pues también la impresión del IP. En el siguiente, pues aquí lo que vemos es la función del voice setup. Esta función es muy parecida a la que me explicó el compañero anteriormente. Lo único que cambia es el método client.set callback. Con este método lo que vamos a hacer es recibir el mensaje que tenemos en el broker. Como nos dimos cuenta en el setup, no se coloca el client.publish porque no se va a publicar información desde esta para enviar al otro, solo se va a recibir información. Entonces, en el siguiente método, ahorita pues es donde se configura el callback. Entonces, esta es una configuración que pide la librería. Entonces aquí vemos que se instancia en esta función el callback y se coloca pues el tema, el mensaje y el tamaño del mensaje que vamos a recibir. Vemos unas impresiones en pantalla, entonces acá vemos mensaje tomado del tema, vemos el tema y también vemos el print mensaje. Esto lo que hace es que mientras se espera el mensaje, pues ahí envía el mensajito por consola, por pantalla. Acá abajito, bueno, se define un string mensaje temper y abajito, como podemos ver, ese nos va a servir aquí abajito para eh, ese for que hay ahí, ese for, sí. En el siguiente for, lo que vamos a hacer es armar otra vez el mensaje. Recordemos que para enviar el mensaje se tuvo que convertir en cadena de carácter, bueno, no en cadena de carácter, en caracteres el mensaje para poderlo enviar, porque no recibe strings. Aquí lo que se hace es volver a armar carácter por carácter el mensaje que se envió desde el broker y pues se imprime con el mensaje template. Ok, entonces pues a continuación vamos a probar los dos módulos en conjunto pues para ver que si está enviando al broker y el otro si está recibiendo. Entonces comenzamos con el primer módulo, del DHT22, lo lanzamos y vemos que ya conectó. Aparece, está buscando, listo, con el wifi conectado, aparece la IP, conectó y vemos que ya está lanzando los datos. Vemos, recién miramos acá en el broker, vemos que pues efectivamente los está recibiendo. Y entonces ahora vamos a lanzar el segundo. Primero, el segundo. Vemos que también ya conectó, aparece wifi conectado, la dirección de la IP, conectó al MQTT, suscrito al tema. Y vemos que ya está recibiéndolos. Aquí aparece el topic y ya el dato. Vemos que acá lo sigue recibiendo del primer módulo que lo envía y pues ya lo recibe. Entonces pues es funcional y pues están viendo los datos. Muchas gracias.